prestigioso periodista, el señor licenciado Arturo Torres, periodista de investigación y editor del portal Código Vidrio, a quien recibo con viva cordialidad y desde luego con muchísimo interés. Arturo, bienvenido. Michelle hace la presentación. Michelle. Está con nosotros el licenciado Arturo Torres, periodista de investigación y editor del portal Código Vidrio. Inseguridad y crimen global, una olla de presión para el nuevo gobierno. Ayer en la noche estaba prevista la primera reunión del Consejo de Seguridad. Un factor clave, el aporte de Cancillería para buscar cooperación internacional ante fenómenos delictivos cada vez más globales. Gracias, Michelle. Como siempre, muy importante tu presentación. Arturo, bienvenido al programa. Y como el tema es un poquito complejo, respuestas puntuales y un lenguaje muy sencillito, Arturo, un lenguaje muy sencillo. Bienvenido. Arturo, con redes criminales cada vez más articuladas intencionalmente hablando, le pregunto cuán lógico es el anuncio del presidente Lazo de pedir cooperación técnica a otros países para combatir el delito, especialmente a Estados Unidos. Comencemos por allí, Arturo. Gracias, Diego. Muy buenos días a la audiencia de Radiovisión. Saludos también para Michelle. Bueno, creo que es una decisión importante porque conocemos que una de las prioridades y uno de los principales problemas que enfrenta el país es el de la inseguridad generada por estos fenómenos más bien regionales que tienen que ver con el tema del narcotráfico, que es nuestra principal amenaza actualmente, y cómo esta transnacional del narcotráfico opera a nivel global y regional. Entonces Ecuador se volvió una pieza absolutamente clave para el narcotráfico en los últimos años, sobre todo en la década pasada, cuando se abrieron las puertas básicamente al narcotráfico por la serie de decisiones desacertadas que se tomaron y que beneficiaron directamente a los carteles de la droga, que hoy básicamente se disputan los controles de las rutas hacia el Pacífico, hacia Centroamérica y Estados Unidos. Hablo de dos carteles, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Entonces, ese es un problema que solamente puede abordarse de una manera regional, Diego, porque ningún estado está en capacidad de enfrentar a la transnacional del narcotráfico por sí solo. Necesitamos una estrategia conjunta con nuestros vecinos, tanto con Colombia como Perú, que son dos países que producen el 90% de la cocaína que se exporta hacia el mundo, y Estados Unidos, que es el país que más consume cocaína. Hablamos de alrededor del 60% del consumo está en Estados Unidos. Entonces evidentemente hay una corresponsabilidad de Estados Unidos, y por eso es que necesitamos básicamente cuajar una estrategia regional que pueda enfrentar esta amenaza que básicamente está perforando al sector fronterizo. Bueno, Ecuador está ya muy inmerso no solamente en el tema de paso de droga, sino hay laboratorios, sitios de acopio, en fin, estamos en otra dinámica en el tema del narcotráfico. Arturo, lo escuchamos con vivo interés y obviamente con toda preocupación. De acuerdo, yo creo que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser de tipo regional. Justamente sobre eso es mi pregunta. ¿Cuán impostergable, Arturo, resulta abordar la lucha contra el narcotráfico de manera regional y más allá de la lógica reactiva de la intercepción? Por favor. Así es. Sí, la interdicción hace tiempo que dejó de ser un mecanismo para frenar el narcotráfico, que tiene diferentes aristas y manifestaciones. Una es el narcotráfico hablamos en el Ecuador, se capturaron el año anterior 128 toneladas de cocaína. Este año se prevé llegar a 138 toneladas de cocaína incautadas. Es decir, que por el Ecuador están pasando hacia Centroamérica y Estados Unidos alrededor de 600 toneladas de cocaína. Esa es la importancia que tiene Ecuador en este momento. Entonces, el enfoque punitivo y de interdicción no alcanza ya, Diego. O sea, necesitamos un enfoque multidisciplinario en el cual evidentemente el tema preventivo, que se olvidó totalmente en los últimos años, porque no olvidemos que hay otro problema subyacente que está vinculado directamente al narcotráfico, que es el microtráfico. Y evidentemente el mercado local en Guayaquil, en Quito, es muy grande, se ha expandido, hay más consumo interno de cocaína, de base, de creepy, que es la marihuana. Entonces, básicamente se olvidó, por ejemplo, el tema de la Secretaría de Drogas, que se eliminó,
ya la policía básicamente está conteniendo sola el fenómeno del narcotráfico porque no hay una prevención ni una estrategia específica para enfrentar el No, microtráfico, que además hay zonas, por ejemplo en Guayaquil, que son absolutamente controladas por el crimen organizado, donde no puede entrar la policía y esas zonas básicamente son zonas de disputa para la venta de droga a pequeña escala a pequeños microtraficantes. Ese es otro tema importante que también debe abordar el gobierno, ¿no es cierto? Que me imagino que están analizando estos temas que van directamente vinculados con el narcotráfico, con el problema de las cárceles, por ejemplo, el manejo de las bandas, porque en las cárceles básicamente están mucho más protegidos los delincuentes y básicamente desde las cárceles, desde donde se planifican muchas de estas acciones delictivas. el tema de esta mañana, inseguridad y crimen global, dos puntos, una olla de presión para el nuevo gobierno. Y estamos dialogando con un muy prestigioso periodista, el licenciado Arturo Torres. Ahora interviene desde Madrid, España, Michelle. Michelle, tuyo. Arturo, ¿qué medidas de confianza requieren la fuerza pública y el sistema judicial para erradicar toda penetración del crimen global en sus filas? Creo que es importante saber cómo se va a manejar efectivamente el tema de la penetración a nivel de los organismos que tienen que ver con el control. Hablo de policía y de apoyo en el sector fronterizo, Fuerzas Armadas. Bueno, también tenemos otras autoridades que tienen que ver con el control y efectivamente lo que se busca es que precisamente existe un mecanismo eficaz más allá del polígrafo, que por lo menos de las medidas de confianza que le llaman en la policía, que el personal antinarcóticos debe estar siempre sometido una vez al año, por ejemplo, a estas medidas de confianza. Sin embargo, creo que ya necesitamos articular unas medidas mucho más transversales que no solamente tengan que No, ver con la policía ni con Fuerzas Armadas que están en el control fronterizo, sino también hablamos de, no olvidemos que en estas zonas de frontera están permeadas las autoridades judiciales, también los fiscales, las autoridades locales. Entonces, es mucho más complejo el control a este nivel para reforzar el control interno de las instituciones. Es indispensable que pueda el gobierno tener una mirada mucho más transversal y a mediano y largo plazo. Evidentemente esto va a tomar algún tiempo, pero ya la decisión política de ver en el tema de la inseguridad una prioridad es una decisión ya importante que está tomando el actual gobierno. Arturo, nadie quiere una policía política. Nadie quiere una policía política. Sin embargo, pregunto, ¿es acertado el anuncio del presidente Lasso de prescindir de un organismo nacional de inteligencia y devolver esa tarea a la policía y a las Fuerzas Armadas? No, yo no creo que esa es la mejor medida. El hecho de que la CENAIN y hoy Centro de Inteligencia Estratégica haya sido tergiversada su función, su tarea y su objetivo, no significa que tenga que eliminarse. O sea, la institución, este organismo, son los ojos del país para enfrentar No, las amenazas delictivas, las amenazas económicas, políticas, porque no olvidemos que la misión del Centro de Inteligencia Estratégico no solamente tiene que ver con problemas delictivos ni de seguridad, sino con otras crisis, con problemas económicos, sociales. De todo esto se encarga un centro de inteligencia de hacer escenarios a partir de información que proporcionan los subsistemas, es decir, el subsistema policial, militar y de otras instituciones del sector público que le permitan al gobierno saber lo que está pasando en el terreno para tomar decisiones. Entonces, un país que no tiene un centro de no. inteligencia es un país, es un gobierno que va a estar ciego frente a las amenazas que le están acechando. Es desacertado desde mi punto de vista y yo he conversado con algunos especialistas en el tema. Es una medida muy que No, sería como un caramelo para el crimen organizado en este caso, no. porque básicamente nos quedaríamos sin esos ojos que nos permitan tener una idea clara de lo que está pasando y lo que cabe, Diego, en este caso es una reingeniería
del sitio. Ya, muy bien. Hacer una buena reingeniería, saber cuáles son las fortalezas, dónde se está fallando, por qué se ha abusado de fondos públicos en las anteriores administraciones. O sea, hacer un trabajo a fondo para entender cuáles son las fallas que han existido en este centro de inteligencia y hacer esta reingeniería, como decía hace un momento, y poder realmente emplear o utilizar todas las herramientas que da un centro de inteligencia en beneficio del país. Estamos dialogando con el periodista Arturo Torres, periodista de investigación y editor del portal Código Vídeo. El tema interesantísimo: inseguridad y crimen global, dos puntos de una olla de presión para el nuevo gobierno. Michelle interviene nuevamente. Michelle. Arturo, las muertes violentas y particularmente los femicidios se han desbordado en lo que va del año. ¿Qué deudas arrastra la policía en términos de inteligencia y anticipación? Sí, no olvidemos que la policía viene de un proceso que comenzó en el gobierno de Rafael Correa, en el cual se desinstitucionalizó a la policía, se la politizó y básicamente al meter mano en la policía, que debe ser, que es una entidad técnica, ¿no es cierto?, que enfrenta de una manera también científica el tema de la investigación y el delito. Cuando se politizó esta institución, lo que se hizo es básicamente volverle un apéndice del gobierno y no al servicio del país para enfrentar, por ejemplo, estos temas de una manera técnica y científica como el femicidio o otros delitos que han ido creciendo en el país y necesitan tener un abordaje mucho más técnico y profesional. Entonces, la institución fue debilitada durante 10 años. El gobierno de Lenín Moreno sacó las manos, por así decirlo, de la policía, les dio más independencia y autonomía, y efectivamente eso ha permitido una policía que de a poco se ha ido estructurando y reinstitucionalizando, Ya. fortaleciendo. El reto del gobierno es precisamente, ahora sí, fortalecer y apuntalar mucho más esa independencia y esa autonomía de la policía. Obviamente, el presidente y el ministro de gobierno son los que están al frente políticamente de la entidad, pero las decisiones que se toman en Ya. la policía deben ser totalmente autónomas e independientes para poder enfrentar al crimen en sus diferentes manifestaciones de una manera mucho más efectiva. Muy bien, Arturo. ¿Qué cambios urgentes necesita el mal llamado sistema de rehabilitación social para evitar los estallidos criminales dentro de las cárceles? Tema importantísimo, Arturo. A ver. Así es totalmente crucial el tema de las cárceles porque tiene que ver con este modelo que creó el anterior gobierno, no me refiero al gobierno de Lenín Moreno, sino de su antecesor, en el cual las cárceles se volvieron estos centros enormes, estas bodegas de seres humanos, donde básicamente se llenaron en un 40% de microtraficantes y se ha abusado de la prisión preventiva, ¿no es cierto? Entonces los jueces también volvieron a la prisión preventiva, ya no es la excepción, sino se volvió la norma. Entonces las medidas sustitutivas a la prisión deben ser aplicadas de una manera mucho más sistemática y ordenada por los jueces, porque no olvidemos que el tema de dictar prisión debe ser la última, una medida extrema para los detenidos, precisamente para evitar que muchos, hablamos de que en las prisiones están detenidas, el 40% de las personas que están detenidas no tienen sentencia. Entonces, esto también nos lleva a pensar en que se necesita una reforma al Código Integral Penal. No es solamente un tema de las prisiones, porque lo que hacen las cárceles es recibir a los detenidos que los jueces piensan o dictaminan que ellos deben ir a la cárcel, cuando no se piensa en otras medidas alternativas y no solamente en el ángulo punitivo. Debemos buscar un enfoque que precisamente descongestione las prisiones, pero que tiene que ver con las decisiones que se toman en la justicia, tanto a nivel de una reforma del COI, porque se crearon como 80 nuevos delitos, Diego, desde el año 2014. Entonces, todo se volvió punitivo, todo se volvió penal, por todo había sanción, cárcel. Entonces, este es el modelo de Estado del correísmo, es un Estado punitivo, es un Estado castigador, sancionador.
este modelo hay que cambiar si queremos precisamente evitar estos hacinamientos y estos problemas graves que hemos vivido los 2 últimos años en las prisiones. Qué valiosas tus reflexiones, Arturo. Michelle, por favor. ¿Qué campanazos en términos de seguridad regional deja la matanza en Perú, atribuida a supuestas células reactivas de Sendero Luminoso? ¿Qué está pasando en la región? Sí, exactamente. El problema que vivimos es un problema regional, no es solamente un problema de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Creo que tenemos, como decíamos al inicio de la exposición, un problema que es regional y, por cierto, hay mafias articuladas a la clase política de ciertos países y vemos que hay un plan regional de desestabilización que va en marcha, que está en marcha y que aprovecha precisamente estos descontentos. No olvidemos que hay un problema subyacente estructural, social, de inequidad, de problemas que no han sabido resolver, no hay respuestas políticas eficaces a temas sociales como la pobreza extrema, que se agravó, también hay que decirlo, desde el año pasado nosotros pasamos del 34% al 25% o sea, la clase media básicamente se redujo y estamos ahora en un 34%, perdón, de pobreza. Entonces, eso evidentemente es un caldo de cultivo para el crimen organizado, para las mafias. Vemos que precisamente el año pasado se incrementa, llegamos a un nivel récord de capturas de cocaína en el año de la pandemia, en el año en que había confinamiento, había bloqueos de tráfico, el tráfico de vehículos y de personas. Entonces, sí, tiene que ver mucho esto con un plan regional que ya se ha identificado y que tiene actores que están relacionados con Venezuela, con Cuba, inclusive con Rusia, ¿no es cierto?, que tratan de precisamente generar caos y desestabilización en la región, aprovechando estas debilidades institucionales de las que hemos comentado. Arturo, te hago una pregunta como cierto contenido político a propósito del tema del Perú. ¿En qué medida esta reaparición supuestamente de elementos de Sendero Luminoso puede perjudicar la candidatura del señor Castillo, que lleva una notable ventaja sobre Keiko Fujimori? A ver. Claro, no podríamos descartar, ¿no?, que esto es parte de unas operaciones psicológicas, ¿no es cierto, Diego? Esto es lo que se conoce como una operación psicológica que yo no descarto, pero tampoco puedo dejar de pensar y de abordar el tema de que sí, efectivamente, exista un movimiento subversivo que siempre estuvo latente en Perú. Sí, sí. Y no olvidemos que Perú, Lima es una ciudad-estado y el resto del país es como que hay regiones en las cuales realmente la situación de precariedad de la población es muy alta y precisamente abona para que estos movimientos extremistas, hoy vinculados, muy vinculados al narcotráfico, este es el problema, ¿no? El problema más grave de nuestros países, creo yo, de nuestra región, hablo de Colombia, de Ecuador, de Venezuela y también de Perú, es que estos grupos subversivos ya no son más subversivos porque básicamente tienen que aliarse con el narcotráfico para poder subsistir y poder alimentar toda esa fuerza, todo ese pie de fuerza que tienen para confrontar a los estados. Entonces, ahora ya no hablamos de movimientos irregulares, sino de movimientos narcoterroristas sumamente peligrosos que también hay vínculos con esta estrategia política regional de desestabilizar a la región y que se están investigando, por cierto, para poder establecer hasta dónde pueden afectar a las democracias de la región. Arturo, tú eres un excelente investigador, un hombre de contactos. Estás analizando cada caso que está en el campo de tu interés personal y periodístico. ¿Tú crees que en el Perú todavía Sendero Luminoso mantiene ciertos movimientos, ciertos grupos que pudieran reactivarse a futuro? Yo no descarto que eso ocurra, Diego, porque básicamente el germen de estos movimientos es la inconformidad, la desatención, la pobreza extrema. Y básicamente nosotros vemos acá también, o sea, en Ecuador, no nos olvidemos, hay un movimiento extremista. eh, Hablo del movimiento liderado en el caso concreto
del Nicolás Issa, ¿no es cierto? De Leonidas Issa, perdón, del dirigente. Él es un Ah, dirigente que abiertamente piensa en que la solución es el comunismo. Es una decisión extrema. Él, no, él piensa que no hay que dialogar con nadie y básicamente quiere sí, imponer su sí, tesis. No olvidemos que también se estuvieron formando estas, estas organizaciones armadas, digo yo, armadas de alguna forma con objetos contundentes, peligrosos, en ciertas comunidades que se están investigando también y que también estuvieron vinculadas al paro de octubre del ya, 2019. sí. Entonces, todas estas manifestaciones se encuentran en el extremismo y en este discurso del comunismo y del socialismo que ha sido superado absolutamente en todos sus extremos en Europa y en la mayor parte del planeta. Sin embargo, aquí tienen todavía cabida porque las condiciones sociales alientan a este Sí. tipo de prácticas que evidentemente atentan contra, contra el sistema democrático. De acuerdo contigo, en el caso del señor Vargas y del señor Issa, pues tiene una influencia mariateguista, ¿no es cierto? Y cree que la solución para todo es la violencia y la solución para todo, ¿no? Es un pensamiento chato y, por cierto, peligroso. Una última pregunta, Arturo. ¿Qué compromiso, pregunta importante, qué compromiso debiera asumir el nuevo gobierno frente a los deudos del equipo periodístico del comercio? Si en verdad nunca habrá justicia ni reparación, Arturo. Creo que es un gran reto para el presidente Lazo, ¿no es cierto? De alguna forma devolverles a las familias la tranquilidad de conocer todo lo que pasó durante la negociación del secuestro, que ha sido un pedido reiterativo de los familiares y que el anterior presidente, Lenín Moreno, ofreció desclasificar sobre todo las actas de cómo se abordó la negociación del secuestro en el COSEPE, que precisamente ayer se reunió. Entonces, yo creo que el presidente Lazo, en un esfuerzo por precisamente darle tranquilidad y de alguna forma reparación a las familias de los periodistas, a sus amigos, al país, sobre este caso que enlutó al periodismo ecuatoriano y regional, porque es el primer caso de este tipo que ocurre en la región, debería desclasificar esas actas para conocer efectivamente qué ocurrió, a no ser que existan, por ejemplo, informantes que puedan ser descubiertos. En este caso, debería esa información mantenerse en reserva, pero lo que se trató en las reuniones del COSEPE, en dos reuniones del COSEPE, en abril del 2018, en marzo y abril del 2018, debería el presidente Lazo hacer un esfuerzo para que eso se desclasifique y pueda conocer la comunidad sobre los detalles de lo que ocurrió. Arturo, celebro tu presencia y te hago una pregunta. En la cárcel 4 de Quito, al parecer José Augusto Briones, el secretario de la presidencia, se quitó la vida. Se habla de que en el baño pues, se ahorcó de la cárcel. Dime una cosa, Arturo, las cárceles no tienen algún sentido de alguna procedimiento de seguimiento para evitar estas cosas. ¿Cómo es posible que en una cárcel alguien se suicide? No hay la debida vigilancia. A ver, ¿qué conoces tú sobre eso? Sí, la cárcel 4 creo que, si yo no me equivoco, Diego, es la primera vez que ocurre un suicidio, si este es el caso que básicamente debería, la fiscalía está investigando y debería establecer exactamente lo que ocurrió, pero, o sea, en una cárcel que tenga la tecnología y que tenga las suficientes alertas, hemos vivido con problemas en las cárceles 2 años de manera consecutiva, 2 o 3 años. Sí, sí, Así en el cual han habido muertes, han aparecido detenidos colgados en sus celdas, sí, sí, en sí. el Turi. O sea, no es la primera vez, entonces sí llama la atención que las autoridades del sistema carcelario no hayan podido identificar esto y no tengan un sistema de cámaras de videovigilancia en Exacto, la cárcel exacto. 4 donde se puede identificar y prevenir este tipo de cosas. O sea, porque básicamente llama muchísimo la atención que, sobre todo después de lo que hemos vivido, ahora nuevamente ocurra un suicidio, porque no olvidemos que otros suicidios han sido suicidios entre comillas, ¿no es cierto? Sí, Son sí. ejecuciones que se disfrazan como suicidios, porque básicamente es gente que es ejecutada por bandas que están en disputa. Entonces, esto es una responsabilidad de las autoridades penitenciarias.
Arturo, mil gracias por tu presencia en el programa. Siempre es valioso tu conocimiento y tus revelaciones. En Buenos Días de Visión, el periodista Arturo Torres del Código Vidrio, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias, Diego, también, muy amable. Igualmente, muy amable para